Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado, mucho se ha deformado, mucho se ha inventado, mucho se ha alterado, mucho se ha violentado. Las versiones han corrido libremente. Un arroyo que se ha convertido en torrente, se ha desbordado. Surgen las preguntas: ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? En el Distrito Federal es donde han sometido a la verdad a operaciones de cirugía plástica, desde la más sencilla hasta la más complicada. Han propalado falsedades y las han volcado en periódicos, transmisiones de radio y televisión y reportajes en magazines de 18 a 20 mil pesos. ¿Qué saben nuestros vecinos de nuestras tradiciones? Este es un tema de Puebla, con dimensión nacional, pero con vínculos en la verdad y en la crónica poblana. Hay que conocerla. Es oportuno. Si no es así, dentro de algunos años se afirmará que los chiles en nogada nacieron en la zona rosa, en las calles de Hamburgo o de Génova. Los poblanos debemos de proteger a una de nuestras más significadas leyendas históricas, y esta es una de ellas, una más que abraza amorosamente a la ciudad angélica. En este mes de julio, la ciudad de Benavente se acalora en los mediodías, siestea en los atardeceres y se lava la cara por las noches. La naturaleza ya explotó en la armonía de colores que pintan flores y frutas. Puebla vive el pregón que publica la cula, representada lo mismo por el marco modesto de un pizarrón que con letras de gis se columpia y balbucea: hoy, chiles en nogada. Pues bienvenidos todos, ya caray, a este último capítulo, último episodio de la primera temporada de Puebla de nuestros amores. Y vaya que hoy literalmente nos dan ganas de poner los manteles largos porque tendremos una delicia culinaria y una delicia de plática también. En hay que ser muy oportunos en esta época del año para poder hablar de algo que, como bien decía el cronista, como bien decía mi padre, es una cuestión con dimensiones nacionales, pero que es muy poblana, Luzaida. Primero, darle las gracias a Asesoría Jurídica Estratégica por su generoso patrocinio y vámonos arrancando para hablar de los chiles en nogada. Así es, pues bienvenidos nuevamente. Estamos finalizando esta primera temporada. Esperemos que la primera de muchas temporadas de Puebla de nuestros amores, con un tema con sazón y aderezo que logra un legítimo sabor a la Puebla de nuestros amores. La grabación completa que el cronista grabó en el año de 1992 sobre los chiles en nogada la encuentran en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios. No deje de escucharla porque ahí eventualmente van a estar todas las crónicas de Urbano de Loya junto con estos podcasts a manera de archivo histórico sonoro. Y bueno, pues suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, vamos muy bien en redes, no deje de seguirnos. Y ya, ahora sí, estoy muy contenta porque nuestra invitada de hoy es fotógrafa, es investigadora, directora y fundadora de la colección Cocina Cinco Fuegos, cuyo enfoque es el análisis y difusión de los utensilios culinarios vistos como patrimonio industrial. Es directora y fundadora de la Fototeca Lorenzo Becerril, en donde ha realizado una importante labor de conservación, investigación y difusión del acervo fotográfico que resguarda. Autora de los libros La Gula, La Gala y La Golosina, Comer a la Poblana, publicado en 2016, Casa Poblana, el escenario de la memoria personal, de 2011, Puebla de Los Ángeles, de 1858 a 1993, publicado en 2005, y del blog Cocina Cinco Fuegos, Historias de Cocina y Comedor. Ha recibido los reconocimientos Medalla 485 Poblanos Ejemplares en 2017 por su labor de preservación y difusión de la cultura gastronómica de Puebla,
se la otorgó el gobierno municipal. También la medalla al mérito fotográfico por ser pionera en la investigación de la historia regional de la fotografía en México, otorgada por el INAH en el 2011. Desde 1983 a la fecha, su campo laboral ha sido muy amplio. Es articulista, conferencista, jurado en diversas instituciones y editoriales. Es reconocida en todos los ámbitos por su trayectoria y es verdaderamente un lujo tenerla aquí en Puebla de Nuestros Amores con nosotros, porque siempre supimos, que no había alguien mejor que ella para hablar del tema de hoy. Bienvenida a Puebla de Nuestros Amores, doña Lilia Martínez y Torres. Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar en este programa. Muchas gracias, Luisa Aida. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Al contrario, doña Lilia. Y bueno, creo que todos los poblanos que amamos a Puebla tenemos un compromiso por el conocimiento, la investigación, pero sobre todo la divulgación. Sí. Y don Urbano fue un gran personaje, lo recuerdo perfecto, su voz, su programa, su figura, su seguridad al andar y cómo se relacionaba y demás. Y es un gusto también para mí alternar este programa con esa voz tan extraordinaria, tan cautivadora de un tema tan interesante como los chiles en nogada. No, bueno, ¿y quién mejor que usted, señora? Muchas gracias. Y nada más, antes de que Guillermo empiece de lleno con el tema, yo le preguntaba, ¿por qué especializarse en la gastronomía, en la historia de la gastronomía poblana? Bueno, la entrada del programa lo dice. Cualquiera cree que puede escribir sobre la gastronomía poblana desde cualquier ciudad, no solo Ciudad de México, y decirnos a nosotros los poblanos qué y cómo y cuándo debemos de comer, cuando somos nosotros los que tenemos que hacer esa investigación y divulgación. Y en este caso para mí fue una gran oportunidad poderme dedicar de tiempo completo ya a la investigación con una colección que ya tenía de 5 fuegos, de alrededor de 40,000 utensilios de cocina y comedor, con una gran fototeca en donde los procesos que se pudieron fotografiar referentes a la alimentación existen, una gran colección de libros y recetarios. Y sobre todo creo que el parteaguas en mi trabajo de investigación es a partir de 2016, cuando ingreso al Archivo Municipal de Puebla a hacer investigación. El archivo es el más importante del continente americano, puesto que guarda sus documentos desde la fundación de Puebla de 1531 a la fecha. Ni siquiera el de la Ciudad de México es tan importante y tan vasto con nosotros, no porque no lo haya sido, sino en una inundación siglo XVIII se perdió mucho de los archivos. Y eso me hizo reflexionar acerca de que las fuentes las tenemos. Claro. Hay que acudir a ellas. Y de manera, no soy paleógrafa, por supuesto, yo empecé leyendo documentos siglo XIX, XVIII, y hay un gran paleógrafo en Puebla, Arturo Córdoba, él me ha apoyado mucho cuando he necesitado y eso me hizo darme cuenta que no tenemos que inventar nada. Que ya todo está escrito, ¿no? Todo está escrito y documentado en los documentos, llámese actas de cabildo, libros de cuentas, expedientes, ordenanzas de gremios, todo está en el archivo municipal. Pero sí tenemos, como usted dice, la obligación de divulgarlo. Sí. Porque de nada nos sirve que esté guardado en un archivo. Sí. Yo es lo que creo. No sé qué pienses tú. Totalmente. Digo, además, qué maravilla tener estas cuestiones a la mano y saber cómo utilizarlas, saber cómo acudir a ellas, saber cómo frecuentarlas y traducirlas en conocimiento que pueda ser útil también a la nueva generación. Sí, porque además hay que leer y reflexionar y luego interpretar en un vocabulario comprensible, ¿no? Y traerlo a este contexto. Sí, ¿no? 2021. Pues yo les dije que no había nadie mejor para el tema de hoy que doña Lilia. Pues gracias. Yo le invito a que pasemos a la mesa porque como que ya tenemos hambre, la verdad. Y creo que nada se presta más, si bien cierto, a la polémica para dividir esa leyenda, digamos, ese relato fantástico de la realidad histórica. Nada se presta más que este episodio tan poblano como son los chiles en nogada. Y aquí la primera división que hay que hacer de conocimiento es... Este es un platillo, digamos, proveniente exclusivamente, es una creación conventual, es una creación que se hizo a las manos de nuestras monjas poblanas, o es una tradición también que se ha ido aderezando dentro de las casas poblanas, y es lo que llega a lo que conocemos ahora.
Bueno, mi teoría, por todo lo que he leído, estudiado, analizado y demás, es que para empezar, los chiles en nogada son un platillo de 3 siglos. No es de dos, no de dos. No de dos. Ni siquiera inventado para servírselo a Agustín de Iturbide. Por supuesto que no. Es una evolución continua, constante de las cocinas. Llámese casas de familia, llámese conventos de monjas, llámense figones, porque no se decía restaurantes, eran figones, eran casas de huéspedes en donde había, si bien no una buena cocina, pero sí había ese constante cambio por todos los viajeros que llegaban a Puebla, que no conocían a alguna familia que los invitara a comer y que tenían la necesidad de comer en la casa de huéspedes o en el figón. Porque Puebla era El Paso. Era El Paso a Veracruz, Veracruz, Ciudad de México. Y por consiguiente, no es yo diría que los dulces, toda la dulcería, son las monjas. Correcto. Es hacerles justicia a lo que ellas han hecho por siglos. Pero chiles en nogada es una contribución de las familias poblanas, de las casas poblanas, y tampoco nombrarlo a la leyenda de que se los hicieron las monjas a Agustín de Iturbide es justa con toda la historia de la gastronomía de la ciudad, porque entonces estamos eliminando los aportes de todas las personas, los agricultores que se esmeraban en sus productos, cosecha a cosecha, el comerciante que trataba de llevar lo mejor del campo y de importaciones a las mesas, las cocineras que se esmeraban y demás. Era una tradición oral, de boca en boca las recetas, pero no surgieron en un convento un día 28 de agosto para Agustín de Iturbide. Las leyendas le dan sustento a ciertas tradiciones. Sí. Y como leyenda está bien, pero no debemos sustentar los chiles en nogada, nuestra cocina poblana, en una leyenda como historia novelada, está bien. Claro. Pero hay que ser justos. Es como toda la labor que se ha hecho en la radio, decir que solamente una persona la llevó a cabo. No es cierto, es un conjunto de muchas personas con un fin común. Pues esa es la gastronomía poblana. Perfecto. Y qué interesante, porque si bien es cierto que no solo los chiles en nogada ni las chalupas conforman la gastronomía, también es cierto que... Es la parte más visible. Claro, pero también es importante conocer efectivamente cuándo surgen y por qué surgen. Y hablando para ponernos un poquito en contexto, doña Lilia, vamos a imaginar esta Puebla de 1821, ¿no? Que sí, digo, Puebla siempre fue realista, ¿no? Pero pues ya no le quedaba de otra y la insurgencia era eminente y la independencia era eminente para adherirse a esta causa de Iturbide. Aunque la independencia se consuma hasta el 27 de septiembre de ese año, de 1821, la crónica cuenta que Iturbide estuvo en Puebla durante del 2 al 5 de agosto, a principios, pasando por Puebla, precisamente arropado por el obispo don Antonio Joaquín y Pérez, un personaje de la Puebla que también anduvo en la política, pero era obispo, incluso creo que ahí medió después de que se consumara la independencia para que Iturbide quedara, etcétera. Pero bueno, en esos 2 y 5 de agosto de 1821, arropado por su amigo, Iturbide viene a Puebla y pues lo que debía era provocar que Puebla jurara a la independencia, ¿no? Y entonces había 3 lugares muy específicos donde tendría que asistir: al Cabildo, a la Catedral y al Colegio del Espíritu Santo, para que en todos esos escenarios, Guillermo, se adhiriera a la independencia. Y bueno, aquí mi padre pone estas palabras: jura Puebla a Dios y a los santos evangelios apoyar la independencia de México bajo el plan que otorgan las 3 garantías y obedecer a la religión católica, apostólica y romana sin mezcla ni tolerancia de otra alguna, sosteniendo siempre la unión entre los americanos y los europeos. Y bueno, y ahí Puebla se desborda en homenaje a Iturbide. Pero yo en ese contexto le preguntaría a doña Lilia, ¿cómo era la vida de estas casas, de estas cocinas poblanas, precisamente en esa época? Bueno, más que hablar de
1821 iniciamos rápidamente con la fundación de Puebla. Claro. 1531. Puebla era una intendencia que iba de mar a mar, de océano a océano, Sí. desde el Atlántico al Pacífico, en todo lo que llegaba de mercancías en la flota española o en la nao de China, llegaba primero a Puebla antes que a la Ciudad de México, porque Puebla era el paso obligado. Además, los comerciantes poblanos eran muy listos, hacían los tratos con los comerciantes filipinos antes de que llegaran las mercancías a la Ciudad de Puebla, y tenían el poder absoluto de escoger lo mejor que venía de ambos mares, y ya después lo que ellos determinaban que se debía de ir a la Ciudad de México, al Parián, que era donde básicamente estaba la lonja de comerciantes, en Puebla ya se había escogido. O sea, principalmente se quedaba en Puebla, En Puebla. lo mejor. Luego, haciendas de los alrededores. Puebla fue el granero del virreinato por el trigo de las haciendas, el maíz. Era igual, vasto sus sembradíos. Aparte, los conventos masculinos en Puebla fueron como el lugar para incubar los productos que llegaban, los nuevos productos de España, para poder germinar aquí, para poder a partir de estos conventos poder distribuir todos los sembradíos. La herencia indígena, la herencia prehispánica, y esa mezcla, ¿no? el maíz, la milpa, todos los ingredientes que se han consumido de siempre. Entonces Puebla era un campo fértil, un campo idóneo para que la gastronomía se fuera. No se decía gastronomía, era la alimentación. Se fuera se comía. No, exacto, la alimentación. Otra cosa, también el gusto por la mesa. En Puebla siempre nos ha gustado sentarnos a la mesa, platicar, podemos hablar, estamos comiendo y estamos hablando de comida, terminamos de comer y seguimos hablando de comida y demás. Puebla fue una ciudad también formada en todos los sentidos, hablamos culturalmente. Cuando venían los virreyes de España a la Nueva España, venían primero a Puebla y después Ciudad de México. Algunas veces cambiaba su recorrido, pero generalmente llegaban a Puebla. Por aquí. Eran personajes que traían de 20 a 50 y hasta 100 personajes, traían sus cocineros, sus confiteros, y ya venían con un paladar desarrollado que ante la cantidad de ingredientes que había en Puebla, había un gran desarrollo. ¿Qué pasa en Puebla? Inmediatamente empiezan a abordarse ese tipo de alimentación, ese tipo de técnicas culinarias. Y es muy interesante que en el archivo municipal, más o menos para fin del siglo XVII, nosotros podemos encontrar definidos los oficios culinarios. ¿Qué había? Cocinero, cocineras, ayudante de cocinero, confitero, pastelero. En la cocina estaban también las molenderas, estaban las lavanderas, y para lo que nosotros sabemos que es el comedor o la sala, como le llamaban, que había los componedores de mesa y los que ayudaban a servirla y los que cuidaban la plata. Ay. O sea, estamos todo un hablando, ejército, toda una formación. De todo una casa como debe de ser, tenía que tener todo eso. Como debe de ser. ¿Y qué quiere decir? Están las ordenanzas de gremios ya en Puebla desde siglo XVIII, donde un cocinero, un confitero debe de llevar ciertas reglas para poder ofrecer sus productos. Hay cofradías donde ya se están juntando los gremios, donde ya se está protegiendo ciertas cosas. Claro, con todo eso ya tenemos antecedentes de qué se comía. Venía todo tipo de vinos, todo tipo de quesos, todo tipo de carnes, más lo que en Puebla se hacía. Por algo en Puebla el uso de la carne de cerdo fue muy temprana, porque eran animales que se podían tener en los corrales, en el fondo de las casas. Había gallineros, Puebla era autosuficiente, y entonces se daban el lujo de poder armar su alimentación, 3 tiempos, desayuno, un almuerzo, comida.
Incluso ellos experimentar un poco. experimentar y trabajar. Entonces, todo ese era un laboratorio constante entre los nuevos productos que seguían entrando, entre lo que ya se estaba cultivando, los injertos que ya se estaban haciendo, la aclimatación de nuevos productos, lo que llegaba en la nao de China, lo que llegaba en la flota española. Imagínense, nosotros podemos encontrar un menú desde siglo XVII con una serie de combinación de elementos que no das crédito. Pero usted lo ha dicho muy bien. A ver, yo creo que hay toda una confluencia de circunstancias en las cuales se pone a la mano, digamos, de este gran ejército que participa en la creación de un plato, de un menú, ciertas cuestiones que nos da la región. Nos da el maíz, nos da la nuez, etc. Y esto se mete en un proceso evolutivo que se va aderezando a lo largo de los años. Se va enriqueciendo, se va popularizando, pero he ahí el llegar hasta este momento que es plenamente identificado por muchos dentro de la leyenda, pero que pues, se llega al momento en que Iturbide está en Puebla y se le identifica, digamos, como la gran cúpula donde Puebla ofrece los chiles en nogada y que esto fue una creación, digamos, exprofeso para el dragón Iturbide, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿cómo es que un platillo dentro de este contexto que usted habló tan vastamente, cómo se puede popularizar algo que era tan complejo y tan elaborado? ¿Cómo se puede hacer que toda una sociedad poblana lo adopte y diga, a ver, este platillo es de todas las mesas? ¿Cómo podríamos llegar a eso? Porque a fin de cuentas, si se mantenía dentro de las tradiciones de una casa, pues a las puertas cerradas difícilmente quizás se podría llevar al conocimiento pleno de los demás. ¿Y por qué llegar a ese momento de 1821? Claro, y más sabiendo, ahora que usted nos lo cuenta, que no tiene 2 siglos, tiene 3. Claro. ¿No? ¿Y por qué aterriza, digamos? ¿O por qué en el conocimiento popular o en el argot popular aterriza con Iturbide? Bueno, para empezar, no sabemos el origen de la leyenda. Uh-huh. ¿Quién la inventó? Espero que no haya sido mi papá. No. ¿Quién la inventó? No lo sabemos. Ya lo he oído de muchísimos frentes. No lo sabemos. Y sí sabemos por toda la documentación que hay en el archivo municipal que Agustín de Iturbide no vino el 28 de agosto y que sí vino en estos días del 2 al 5. Del 2 al 5. Pero en el archivo municipal está lo que se le ofrece. Uh-huh. Una alimentación que derivó de lo que eran los banquetes a los virreyes a algo más sencillo que después le van a llamar refresco, uh-huh, que va a tener una reducción de platillos, una reducción de bebidas y demás, y está todas las listas de lo que se solicitó de ingredientes. Y tú analizas esta lista y no hay no tiene nada que ver. No da para chiles en nogada. Uh-huh. Ni siendo muy creativo y muy inventivo, que dijeran, de aquí salieron los chiles, uh-huh, en nogada. Claro. Entonces, no se le dieron, el archivo municipal resguarda toda la información. Si algo pasaba en Puebla, ahí estaba. Y en el archivo no hay absolutamente nada. Okay. ¿De dónde salió la leyenda? Pues alguien la inventó. Uh-huh. Y la inventó ya en siglo XX. No es una crónica que date del 19 que digan se fue, esto se hizo y demás. No, esta es una leyenda siglo XX, uh-huh, no es siglo XIX. Entonces a alguien convenientemente pensó que, y además es una leyenda que ha ido cambiando. Por ejemplo, el primero que la hace más o menos es Artemio del Valle Arizpe, y uh-huh, nosotros decimos, bueno, hay que leer con precaución lo que él escribe, pero antes de él, otro por ahí Nico Villa también tiene unas líneas dedicadas también a esto, lo recuerdo, sí. Sí, pero es posterior. Uh-huh. Entonces, en el 19 no encuentras una sola historia de la leyenda, ni una versión, ni absolutamente nada del chile en nogada. Y si tú ves los documentos, pues tampoco hay lo necesario para hacerlo. Y ese invento de que dijeron las monjas con los colores de la bandera trigarante, tampoco. Bueno, resulta, digamos, romántico y conveniente. Pues, ¿no? A lo mejor tiene que ver. Conveniente. Uh-huh. Claro, conveniente, porque finalmente Iturbide, y lo comentábamos hace un rato fuera del aire, pues tenía más o menos un proyecto, pero no lo sabía cómo aterrizar bien. Y traía ya una bandera del ejército trigarante con esos 3 colores, y a lo mejor es un buen ejercicio decir, pues los chiles tienen esos 3 colores, pero se los han de haber ofrecido a él. No, los dicen las historias del siglo XX.
no el siglo XIX. Ahora, ¿qué pasa con el chile en nogada? Ujú. Realmente, ¿qué sucede? Bueno, desde 1780 ya hay un recetario que habla de la nogada. 1780. 1780. Ok. Pero entendamos, la nogada podía ser de nuez de Castilla, de nuez pecana, de almendras y hasta de piñón, porque nogada se le llamaba a toda la salsa que bañaba ciertos alimentos. Ok, no era nada más nuez. No. El infierno no, de los alérgicos. ahí, No, creo. no. Sí. Y los rellenos. El chile relleno podía ser de todo, con sardina, con verdura, Sí. con carne, con picadillo. Y luego, ¿en qué momento se junta la nogada, nuez de Castilla, Ajá. y El chile relleno. el chile relleno con el picadillo como lo conocemos hoy? Ajá. Principio siglo XX. Ujú. Porque para el 19 ya hay recetarios de nogadas, hay recetarios, y no solamente se hacían y se capeaban los chiles, también las calabacitas, la pata, la gallina. Es muy poblano. El Es capeado. muy No me dejen- poblano. Sí, el capeado es muy- El capeado es muy Las poblano. patitas de cerdo capeadas. Ay, en realidad lo que hace el capeado es, Para taparte primero, una arteria. Sí. aumentarle un ingrediente más para que mi platillo sea más barroco. Le pongo huevo. 2, demuestra que puedo comprarlo, porque hay temporadas que el huevo no ha sido barato. 3, La laboriosidad. en la técnica culinaria, lo que hace el capeado es sellar el alimento, darle un sabor añadido, Claro. un sabor Y una extra. textura también Una más textura, agradable. claro, una esponjosa, sí. presentación, Ujú. una presentación, para que la nogada se adhiera también y no se resbale Esa es cuando una se la pone el cuestión chile. Sumamente importante lo que dice doña Lilia, porque para quienes están fuera de nuestros confines poblanos, he visto cada aberración que de verdad no lo hagan, no se hagan daño. El chile en nogada va capeado y va capeado por esta sencilla razón, porque debe de haber algún tipo de barrera física de contención que aglomere, que detenga la salsa. Porque La tú le salsa. pones esa salsa en nogada a un chile que no está capeado y se va a los bordes. Entonces, por favor, los chiles van capeados. Perdón, doctor. Seguimos. Ajá. Sí, y entonces vas viendo cómo se va conformando el chile. Ujú. 1780 los primeros recetarios, en 1800 ya tienes varios recetarios y además Puebla tiene la fortuna de haber tenido el primer recetario formado en Puebla. No fue Ciudad de México, no fue en ningún lugar de la República. El primer libro bien hecho de cocina o de platillos se hizo en Puebla. ¿Y eran platillos de estas casas? O Eran de platillos. los Lo que conventos? hizo el editor fue Ok. solicitar a las familias poblanas que ver, aportaran sus recetas, mismo modelo que se repitió Ah, en siglo XX. Y se puede repetir hoy, ¿eh? Y que hoy también, que es lo que hace el patronato de mayorazgo, invita a las amigas, a las Sí, señoras sí, a sí, participar con una revista, Con una receta de su familia. que hizo también la Ibero cuando Sí, el patronato en la sí. construcción de la universidad, que hizo el Andes, pues lo mismo, son fórmulas probadas, comprobadas y efectivas. Bueno, este recetario se arma con platillos poblanos. Igual hay chiles rellenos con nogada, calabacitas rellenas con nogada, pescado, o sea, Caray. Todo lo que se nos hubiera y ocurrido. bueno, Con nogada. algo que en ese interés también tenía era, bueno, ¿a qué saben los chiles en nogada del siglo XIX? Sería interesante. Ujú. Con un chef muy joven que aceptó todas mis propuestas, le dije, a ver, vamos a hacer chile, vamos, ponte, vamos. Bueno, Seguramente usted Sí, sabe vamos hacer viendo. chiles. sí, lo sé, pero no los hice. Chiles en nogada, Tal cual, tal cual son. como en ese tiempo. Sí, pero vamos a hacer 3 nogadas, elegidas de un libro, un recetario de mitad del siglo XIX, y se las vamos a poner a los chiles. Había una incomible, porque ya el paladar Ujú. es diferente. El paladar también evoluciona. ¿Qué llevaba distinto? Vamos? Llevaba vinagre, llevaba alcaparra. Como curtidos. No, digo. no, Ajá. era agarró Vinagre y alcaparras. en Dios. una nogada. Ah, ajá. Entonces, claro que había una muy parecida, Ujú. pero sí quiero decir que igual ninguna a lo que ahora consumimos. Ok. Entonces ya las primeras recetas que yo he localizado, yo siempre digo, por favor, puede haber algo más. Pero Un que usted ha recetario en detectado. una familia, en un archivo y demás, pero yo no lo he encontrado.
es en los recetarios manuscritos de las casas de familia. Sí. Que apuntaban las cocineras a lo mejor, o la señora de la casa. O la señora de la casa. Entonces, no hay un libro publicado anterior a los recetarios manuscritos poblanos con una receta del chile en nogada. Ahí nuevamente vamos a mi teoría. Los chiles en nogada son de las casas de familia. De las casas de familia. Y es muy interesante porque, pues, a fin de cuentas, para los poblanos es sencillo el atribuirle, digamos, toda esta tradición culinaria que se llevaba a cabo en los conventos. Porque pues también el mole es un platillo identificado. Y los plenamente dulces, con sí. Y los dulces también, Sí, la tradición sí. dulcera. Pero por ahí también, digo, yo siguiendo esta línea de la leyenda, mi padre decía que pues precisamente fue ahí en ese 1821 cuando Iturbide estuvo en Puebla y que estuvo en la casa del obispo. Su amigo. Su amigo. Que se los ofrecieron, a fin de cuentas, y que ya se hace todo un... ¿Por qué no mejor escuchamos lo que dice mi Ajá, padre? y seguimos comentando de esto. ¿Le Muy parece? bien, me parece bien. Se adelanta un grupo de damas. Jáuregui, Pérez de Salazar, Ábalos, Olaguibeles, Furlons, Aros, Medinas, Romeros, Obandos, Tamariz, Fernández, Manquinos, se inclinan cortésmente ante Iturbide. Señor, México y Puebla nunca podrán pagaros lo que habéis hecho por la libertad y la justicia. A las madres agustinas, jerónimas, rosas, capuchinas, Ineses del Monte Policiano, Claras, Concepciones, Carmelitas y Catalinas, les encargamos perpetuar este glorioso día. He aquí lo que el ingenio, la paciencia y las manos de los conventos de Puebla os entregan. Disfrutadlo, Señor, y recordemos todos, en los matices que adornan este plato, los colores de lo que hoy y siempre será nuestra bandera. Bueno, Oye, pues sí. Luzaida, pero a ver, digo, evidentemente, doña Lía, esto es novelado. Es como una pensar, crónica novelada, ¿no? Sí, es, claro. es como pensar, digamos, que los episodios de locura de Carlota se dieron exactamente como los describe Fernando del Paso, ¿no? Exacto. Porque es más romántico, más novelado, más bonito, pero pues choca con la realidad histórica, entonces. No, y sobre todo lo que sí yo creo es que en esa época donde, o sea, en la que el barroco llega hasta la cocina, sí era muy fácil como combinar estos a capricho, ¿no? Estos condimentos. Eso sí, usted no me deje mentir, yo creo que eso sí podría ser, porque además los ingredientes que se mencionan se supone que son ingredientes que solamente los hay en cierta época del año. Y en ciertas regiones de Puebla. Y en ciertas regiones de Puebla. Pero entonces, verdaderamente, el momento en que nacen los chiles en nogada no es ahí. Y porque a mí también como que se me hace muy aventurado decir que las señoras que le fueron a ofrecer los chiles a Iturbide se pusieron de acuerdo con todos los conventos de Puebla y todos los conventos de Puebla participaron. Se oye un poco irreal, ¿no? Sí. No Sí. sé usted. Sí, Pero suena bonito. Suena bonito. Ah, por Aparte se te queda, supuesto. y se te queda el cuento, Sí, ¿eh? no, y bueno, regresando a las casas poblanas, es muy interesante poder consultar los censos que están en el archivo municipal. Te van a mencionar casa en la calle de Jarcierías, que es hoy la Palafox. Primer patio, viven peninsulares españoles. Criollos. Segundo patio, criollos, peninsulares. Todo por castas. Y todo, Ujú. sí, por supuesto. Tercer patio, puede haber indígenas, puede haber Mosaico. mestizos y puede haber negros. Tenemos una raíz negra también muy profunda y fue una gran cantidad de habitantes los que había y normalmente las mujeres negras estaban en las cocinas. Entonces ahí, si bien ellos no trajeron ingredientes porque vinieron en calidad de esclavos, pero sí tenían esas técnicas Esa quizás técnica. culinarias o esos sazones. ujú. Y entonces estamos hablando que es una combinación. Imagínense lo que olían las cocinas a la hora de preparar. Con esa diversidad de personajes de diferentes culturas, etnias. Y todos los días. Ujú. Y todos los días, porque se cocinaba a diario. Bueno, a partir de ahí, entonces, se van conformando estos sabores o sazones, estos platillos. Y no vamos a inventarlo de un día para otro. Va a ser algo que es la consecuencia Claro.
Sí, no es como que todas las monjas se reunieron esa noche y ahí salió el chile en nogada, sí. ¿no? Ahora, en los conventos también existían, por ejemplo, llegaba el momento que la mujer tenía que tomar estado. ¿Qué era tomar estado? O se casaba o se iba de monja. Se iba de monja. Y entonces, algunas preferían irse de monjas y tenían el derecho a llevarse su sirvienta, que podía haber sido su esclava también. Y esas cocinas de los conventos también era una fusión de sabores, de saberes, de etnias. El legado que ellas ya llevaban. Más lo que existía. Y además, estas mujeres, como eran libres, podían entrar y salir y conocer lo que se estaba cocinando en las afueras y llevarlo también adentro del convento. Asimismo, ellas también podían llevar lo que se estaba haciendo en el convento a las casas de familia. Y se iba fusionando. Sí, era una integración de todo lo que hacía que fuera muy rico el que nosotros... Y hablábamos de los ingredientes. Ajá. Bueno, el respeto al ingrediente. Puebla también tiene una gran cocina de ingredientes endémicos. ¿Qué quiere decir? Por temporada. Por eso está definido lo que comemos en Semana Santa, lo que se come en Navidad, lo que se come en las posadas, lo que se come en Días de Muertos, porque lo va determinando la agricultura y la cosecha. Entonces, estos ingredientes endémicos es un respeto. Ahora que están cada vez... empujando a que vamos a comer chiles en nogada en junio, cuando todavía no hay los ingredientes. Claro, también otra aberración, los que quieren adelantar la temporada de chiles en nogada, no la adelanten. No, o atrasar, porque ya la quieren. Y otra peor, los que creen que son para el 15 de septiembre, tampoco los chiles en nogada son para el 15 de septiembre. Tienen que ser entre julio y agosto, finales de julio, ya tirándole a muy finales. Sí, eso sí llovió mucho también. Exacto. Todo agosto y si acaso los primeros días de septiembre, porque entonces vamos a tener los ingredientes de la zona de los volcanes, que son Calpan, Huejotzingo, de la zona de San Martín, de la zona de Tehuacán. Nosotros vivimos un tiempo en Tehuacán y en la temporada eran bulevares de granada. Es que la granada, sí, a fin de cuentas, la temporada de la granada en Tehuacán, la temporada de la nuez en San Andrés Calpan, la temporada del chile poblano y del perejil en el Valle de Texmelucan, todo confluye en este momento para que pues de esos ingredientes se pueda hacer en su mejor y en su óptimo momento de evolución, pues un platillo que ya nos está usted definiendo, va evolucionando también. Sí. ¿Cómo veremos a los chiles en nogada dentro de 100 años? Pues no lo sé. Igual es que no lo sabemos, pero hoy, ¿cómo son los chiles en nogada? Bueno, diferentes a los de Iturbide. En ya me dio hambre, 1992 ya decía, tenemos que cuidar nuestra gastronomía, tenemos que hablar de ella. Pues es investigándola, probándola, consumiéndola y sobre todo enseñándola a las nuevas generaciones, porque si nosotros pretendemos que un platillo no se pierda, lo tienen que comer en tu casa tus hijos, lo tienen que comer en tu casa tus nietos. Y les tiene que gustar. Pero ¿cómo les va a gustar si no se los das a probar? Claro. Y el paladar se va educando, se va desarrollando y es una manera de conservar. Ahora, si hay modificaciones, la evolución, la vida, las circunstancias, el clima, el mercado, los precios, la economía. La economía, ¿no? Ya ahora, salen caros, doctora, ya la verdad. Ese es otro problema con el chile en nogada. Realmente el chile en nogada que nosotros pagamos, ¿eso cuesta? No, bueno, a ver. Si nos vamos a un restaurante de lujo, arriba de los 600, 700 pesos, digo, ya es un poco una exageración. Claro. Pero la manufactura como tal, la hechura de un chile en nogada, ya comprar la nuececita aparte, la granada y el chile, ya te sale... Bueno, ahí estamos hablando unos 200 pesitos, tiempo hombre sí. o tiempo trabajo, pero finalmente si haces cuentas no es lo que se está pagando por un chile en nogada, no, claro sino ahí pagas todo el marketing, la difusión, el querer empujar. Te los ponen muy bonitos con tu banderita de certificación, o les pones numerados. Bueno, esas cosas no tienen que ver con la gastronomía poblana, ni de las cocinas. Ni de las cocinas. También otro tema, cuando hubo una temporada que se decía que el restaurante era el que había educado el paladar de los poblanos a los chiles en nogada, dije, a ver. Bueno, el Sol de Puebla tiene nuestras abuelas? Hemerografía completa.
Desde 1944 tú puedes consultar los libros, eso sí, tomos de este tamaño que pesan, encuadernados que pesan casi 10 kilos y me empecé desde 1944. ¿Cuándo creen que aparece el chile en nogada en el restaurante? Ya como tal, como platillo dentro de la carta. Ajá, dentro de una carta. Digo, si está hablando que hurgó desde el 1940, no sé, alrededor de los 60. 70. Con el centenario de la batalla del 5 de mayo. Imagínense. Alguien volteó a ver y dijo, bueno, 62. pues vamos a hacer chiles en nogada. ¿Qué hacen las familias? Y lo vamos a meter al restaurante. Y lo encontramos en 3 restaurantes. Y después hay un periodo todavía más o menos 63 hasta más o menos 68, vuelve a aparecer. A partir de los 80 ya es continuo. Ahora, por Dios santo, todo el mundo cree que comemos chiles en nogada, tacos árabes y semitas. Y chalupas. Un amigo de México, que es un gourmet, me decía, es que ustedes ya no comen tortas compuestas, comen semitas. No, discúlpame. No, eso es lo que dice la publicidad. Y vamos a tener en la temporada 2 un programa de las torterías de Puebla. Un programa de las torterías. Las tortas compuestas, es la creatividad, el ingenio y todo lo demás, porque eso también es poblano. Ese pan solo sabe igual en Puebla. Ese pan de agua de los hornos la del centro de agua. solamente sabe así. Entonces estamos hablando de que no es el restaurante el que impulsa el consumo al turismo, sí, pero a las familias poblanas. Aquí digo con una clave muy importante. A ver, viene un aniversario del 5 de mayo de 1862, entonces se nos ocurre que un platillo, digamos, puede ser lo suficientemente vistoso y elegante como para conmemorarlo y ponerlo en nuestras cartas. Y de ahí nace, digamos, el chile en nogada medianamente. Es como y la decir, leyenda. Es como decir también, claro, en restaurante, pero pues que ya es, digamos, de consumo público, ¿no? Claro, ya abierto. Y es quizá el equivalente, se me hace como decir que la China poblana nosotros pensemos que vestía arlequinescamente como sus lentejuelas. Con sus lentejuelas y su falda de castor. La hizo popular, digamos, Ana Pavlova cuando salió bailando ya en una época totalmente distinta. Esta evolución continua de un platillo finalmente también nos define como poblanos. O sea, no es que esté bien, a mi parecer, no es que esté bien o que esté mal el que sea de una u otra manera. Ha sido un proceso evolutivo muy rico que también ha ido a la par de nuestra historia. Guillermo, no sé si te acuerdas que mi mamá hacía chiles en nogada y la ayudaba a mi abuela. Mi mamá la adoro, la amo y la quiero muchísimo, pero como que la cocina luego no se le da. Bueno, no pero lo intentaba. Entonces ponía a remojar las nueces. Bueno, primero las abrían y luego las ponían a remojar. Y ponían las comíamos. Un chorro de tinitas en el comedor con nueces remojadas. Llegábamos, Guillermo y yo. ¿Cómo ya se comieron las nueces? Ya estaban peladas y ahí iban a volver a pelar. Todo eso sí te va definiendo un poco, ¿no? Son los rituales de la cocina. Claro. Las memorias de la cocina. Claro. Y finalmente tú cuando pruebas algo dices, así lo hacía mi mamá, mi abuela. Así lo hacía mi abuela. Tú llegas a tu casa y sabes qué están cocinando por el olor. Sí, claro. Y tú vas a otro lado y dices, esto me recuerda a lo que hacía mi tía. Sí. Entonces, esa es una cocina de identidad, porque tú tienes la identidad de lo que son los ingredientes a lo que saben, de las técnicas culinarias, cómo te presentan un platillo, de los colores con que va a ir acompañado todo ese platillo. Y no solo eso, es la ritualidad de sentarte a la mesa con la familia, con los amigos. Haber pelado las nueces. Claro, y son los rituales no solamente de la cocina, sino también del comedor. Por ejemplo, mi mamá hacía chiles en nogada y nada más hacía como 60. Levantaba el huevo con 2 tenedores. No, qué bárbaro. Con 2 tenedores. Y luego de la cocina. Con un brazo. Sí, de verdad. Sí. Y luego de la es la técnica. De la cocina salían platoncitos con chiles en nogada para las consuegras, para las cuñadas, para las vecinas. Esos mismos platones regresaban a la casa en diferentes temporadas, ya sea con dulcería poblana, ya sea con pan poblano. Se los regresaban, claro. Sí, y ese intercambio de saberes y de sabores, porque igual había una casa que no hacían chiles en nogada, pero hacían una dulcería espectacular o una panadería espectacular. Bueno, ese intercambio de saberes y sabores. Y yo creo que como seguramente en muchas otras ciudades, muchos otros estados,
Esos son los pequeños pegamentos, los pequeños engrudos que nos van de alguna manera amalgamando como una sociedad unida, y que creo que en los tiempos presentes, ahora que pues vamos a rumbo, Luzaida, a los 500 años de esta ciudad, qué importante es el mantener vivo ese tipo de convivencia, ese tipo de plática, ese tipo de sentarse alrededor de una mesa con una justificación. Y creo que no hay mejor justificación histórica que comer unos chiles en nogada. Digo, ya dentro de la comida y de muchas cosas, los chiles en nogada son los reyes. Pero la gastronomía poblana, y lo veníamos platicando, no son las chalupas, el mole, las semitas y los tacos árabes, es mucho más, ¿no? Entonces, en esta Puebla que está muy cercana a cumplir 500 años, ¿cómo rendir homenaje a esta gastronomía poblana que es tan vasta y que está viva y que evoluciona cada día? Y ¿no? debe haber una agenda para hacerle honor, ahora en los 500 años. De eso veníamos hablando, doña Lilia y yo. ¿Cuál es el verdadero patrimonio gastronómico de Puebla y cómo se debe de cuidar? Bueno, primero que nada el ingrediente, porque si no tienes buen ingrediente, no sale igual, no es lo mismo. Después, el respeto a las técnicas culinarias. No vamos a inventar nada, ya está hace siglos. Ya el capeado es el capeado. Y luego el picadillo es el picadillo. El respeto por la temporada. O sea, los platillos endémicos por algo son endémicos, no forzar. Y después el estudio, la investigación y la transmisión de estas cocinas a las nuevas generaciones. Se nos está olvidando el huitlacoche también, pues es muy poblano, y el huitlacoche también es totalmente endémico. Carne de puerco con huitlacoche, buenísimo. Sí. Las quesadillas, bueno, ya nada más ahí. Sí, pero no todo el tiempo del año está bueno el huitlacoche. Pues no, porque no todo el tiempo del año llueve y el huitlacoche es un hongo. Eso quiere decir que haciendo pues un catálogo de productos, lo han hecho intentos y demás, pero en realidad si tú dices, bueno, voy a ir a tal librería ahorita porque quiero un catálogo de productos endémicos de Puebla, no lo hay. No lo hay. Un catálogo de la cocina poblana, que no me hable solamente de semitas, chalupas, tacos árabes. Y mole. Mole. No lo hay. Entonces, ¿quiénes son los responsables? O vamos a ser los responsables si eso llega a pasar, que se olvide lo que era la cocina poblana. Nosotros, porque no estamos haciendo nada por preservarlo. Y si yo te digo ahorita, a ver, dime, ¿cuántos platillos tú recuerdas que en tu casa se hicieran con carne de puerco? Que fue una comida que conocimos 4. Cerdo, cochino, puerco y marrano. Exacto. Y 5, yo les decía, son 5. Cerdo, puerco, cochino y marrano y poblano. Porque también somos buenos para criticarnos. Okay. Entonces estamos hablando de que sí, lo decimos, pero tenemos que trabajar para que eso suceda. Que tengamos a los 500 años de Puebla un inventario de productos endémicos, un inventario de platillos poblanos, un inventario de temporadas, porque eso ha sido también lo que ha marcado la vida. La temporada de caderas, la temporada de guasmole. Y no hablemos del mole de caderas, era una comida de pobres. Las haciendas donde había la matanza, se contrataba a los indígenas de los pueblos cercanos, ellos eran los que iban a hacer, hay una serie de oficios también en ese ritual, pero se les pagaba con las sobras. ¿Qué eran las sobras? Los huesos y las el espinazo. Claro, ellos llegaban a su casa y hacían un caldito, un molito, un todo, y esos olores y sabores empezaron a salir de las cocinas de los pobres hacia las fondas y después a las casas de los ricos. Entonces ahora tú vas a un restaurante y un caldo, un mole de cadera, te puede costar 800 pesos y dices, por Dios santo, era una comida de pobres. O las chalupas. Momento las mismas chalupas, ¿no? Que se hicieron, bueno, cuenta también otra leyenda ahí en la sombra de los árboles de San Francisco para los obreros de las fábricas. Pero sí, pues cerca de los lavaderos. Es una tortilla con manteca. Y un poquito de salsa y 3 cebritas. Pero mi teoría es que las chalupas son producto del sitio del 5 de mayo de 1800. Estaría bueno hablar. Yo le dije que iba a tener que regresar. Sí, es increíble porque además ya se nos fue los minutos del programa, pero ha sido verdaderamente ilustrativo. Yo creo que vamos llegando a algunas conclusiones, doña Lilia. A ver, los chiles en nogada sin duda son un proyecto de evolución histórica que hemos ido aderezando a lo largo de los años los poblanos, pero no se les sirvieron a Iturbide. No. Lo contradice la realidad histórica. Sí.
Ok, imposibilidad. O sea, lo fusilaron sin haber probado los chiles en nogada. Pobre de él, se lo perdió, digo, caray. No, igual y probó chiles rellenos. Claro, O igual y le dieron nogada de con otro postre. plato o algo así. Y Claro. finalmente, a ver, una última pregunta de la que yo tengo duda. ¿De dónde también se saca este maridaje ideal que se tiene con el postre por excelencia para los chiles en Ay, nogada, del que es el mollete? Que A es de una ver. fiesta de Santa Clara, en No, pero realidad, en aparte honor te a comes Santa las Clara. dos y puede ser que no te haga digestión No, en puede 3 ser o que- 4 semanas. No, que no a te ver, cierre el estamos pantalón. hablando Ajá. que el mollete no tiene ni 20 años siendo el complemento como postre de los chiles en nogada. De Ujú. verdad. Yo No. pensé que era así como milenario. No. Revísalo, pregúntale a tus tías, pregúntale a las abuelas, revisa libros de... 20 años. y no tiene ni 20 años en las mesas poblanas. De repente alguien dijo de un comercio. Pues sí, Memo, porque tú te Pues, acuerdas de yo- los molletes no. en las tiendas de Santa Clara. Yo no me acuerdo de No. ellos. No, en realidad no. Y sin acuerdo de embargo, los es un macarrones. postre de gran tradición también. Digo. Claro. O sea, no es alguna invención moderna, sino que el postre ya existía, pero se emparejó, digamos, se maridó con los chiles en Pero nogada. ¿hace cuánto tiempo? Ni 20 años. Pues yo creo que tienes razón, porque, a ver, yo me acuerdo, y tenemos más de 20 años. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero en mi casa, cuando eran los chiles en nogada con mi papá, sí, no. o sea, no me acuerdo del No. mollete. Sí. No. ¿O sí? No, Ya sé, no, me acuerdo de los dulces. Y quizá. de verdad, Sí. A lo mejor maridaje pregúntenles con a algún la vino, familia. el vino rosado. No, bueno, ya empezamos con los esnovismos. No, ahora, pero ahora también los, es todo es que Lucía es muy exquisita. No, no, que voy a ser ¿Eh? exquisita, yo ni tomo, pero lo que sí es que ahora es toda una mercadotecnia alrededor de sentarte a tomar un platillo, a comer Exacto. un platillo, ¿no? Pero Yo ¿quién lo pienso- ha permitido? Pues sí, nosotros. Porque ya en qué casa haces Exacto. chiles en nogada, muy pocas casas, mejor te los vas a comer en un restaurante. A mí me encanta hacerlo, la verdad es que sí. Es todo un ritual y disfrutas más, yo creo que el ritual, la preparación, acabas con todos los dedos escoreados, Ujú, quemados y demás, ujú. pero Pintados de las nueces, ¿no? Ujú. Pero sí, es parte de, como dice doña Lilia, de esa técnica y de esas tradiciones de las cocinas poblanas. De las casas poblanas. Qué barbaridad, qué vamos a hacer un programa especial de pura comida poblana, si les parece, pero Muy además bien. vamos a encaminarnos a una agenda, como lo ha propuesto muy sabiamente usted, para que verdaderamente se le haga honor, realce y difusión de conocimiento a algo que es verdaderamente un patrimonio de la humanidad. Nuestra Así cocina es. poblana. En 2010 la UNESCO reconoció Así a la es. cocina como patrimonio de la humanidad. ¿Y su platillo favorito cuál es? Cuéntenme. ¿Eh? Ay, Poblano. Tiene que ser, poblano, no me vaya bueno, a salir con me encanta el mole. el mole. El mole y todo lo que se deriva, el adobo, encacahuatado. el manchamanteles, encacahuatado, el pipián. me ¿Y fascina. el cuál es su pipián. especialidad para guisar? ¿Qué es lo Para que más le gusta guisar, guisar y lo que mejor le queda? Los chiles en nogada, No, bueno. Ya. indudablemente. Siempre Jóvenes, fue ya mi vámonos, ya me dio patrón. hambre. ¿verdad? Por favor. Yo les dije Les prometo que no va a pasar a McDonald's aquí cerca. No. Vamos a comer algo más en forma. yo les dije que no había nadie para hablar de este tema que no fuera doña Lilia Martínez. Gracias, muchas gracias. Ha sido de verdad increíble. Yo me imaginaba a Iturbide ahí con su charolita de chiles, porque aparte la Sí. describe mi papá hasta con su servilletita de bordada encima. Bueno, mi papá ¿no? les ponía diálogos que, pues, a ver, ¿de dónde los va a sacar, no? Señor Iturbide. No. Y el micrófono arriba, así, Es ¿no? que eso es Por Dios. encantador, Sí, porque es la esa es la historia crónica, de la sí, crónica. es la crónica. Es la crónica. Es la Ujú. crónica. Y él se apegaba mucho y se emocionaba con esas historias de la gallardía de Iturbide y de el ejército trigarante y de Puebla recibiéndolo con vítores y comiéndose sus chiles en nogada. Pero bueno, finalmente haya comido lo que haya comido el señor emperador, sí estuvo en Puebla el 2 y 5 de abril, no estuvo en el día de... Agosto. 2 y 5 de agosto, no estuvo en el día de su santo, Ajá. no comió chiles en nogada, pero el día que sí se come chiles en nogada en Puebla sí es el 28 de agosto, que es día de San El día Agustín. de San Agustín. Sí, Claro. Sí. es como la tradición. Sí, incluso ahora hay un meme que Ujú. dice el retrato de Iturbide y dice San Agustincito, que no me falten mis chiles en nogada, por favor. Pues a ver si me lo regalan para ponerlo Sí. en mi coche también. Ok, yo se los comparto. Ay, Pues lo muchas tengo. gracias, de verdad ha sido un placer y darle las gracias también a Asesoría Jurídica Estratégica
por su generoso patrocinio. Y yo no quiero dejar de darle las gracias a todo nuestro auditorio virtual, todos aquellos que se han suscrito y visitado YouTube, Spotify y que han visitado nuestra página www.puebladenuestrosamores.com, porque ha sido sumamente gratificante esta primera temporada. Ha derivado en enorme conocimiento en lo personal. A mí, y lo presumo, creo que adquirí los mejores conocimientos alrededor del estudio en estos programas. Y esténse pendientes porque la temporada 2 viene y amenaza con estar mejor. Así Entonces, esperemos que de una vez vamos comprometiendo aquí a nuestra invitada para que la próxima temporada también nos haga honor y gala para estar con nosotros. Gracias, con mucho gusto. No, pues es que hoy finaliza esta temporada y yo también digo que esperemos que la primera de muchas más. Por eso, en este rescate de la memoria, les agradecemos, les decimos que nos vemos nuevamente en septiembre. Y además, yo sí quiero agradecer a manera personal a todos los personajes que se han venido a sentar aquí en medio de nosotros. Desde el primero hasta usted, doña Lilia, que es el capítulo 12. Desde Ale Cañedo. Desde Ale Cañedo hasta doña Lilia Martínez, con todos los que pasaron por aquí, nos han venido con una generosidad inigualable a regalar sus conocimientos. Y como dice Guillermo, mi hermano, ha sido tanto lo que aprendimos que merecemos, yo creo que es cómo vamos a plasmar todos esos conocimientos en algo que pueda compartirse, lo vamos a pensar. Nosotros ya estamos pensando para adelante, vienen los 500 años de Puebla, vamos a ver qué hacemos, pero siempre de la mano de gente como usted. Lo vamos a platicar alrededor de una mesa con chiles en nogada. Preparados por aquí. Bueno, comentados sí, preparados no. Okay. No, pues muchas gracias, doña Lilia, de verdad. Le agradecemos nuevamente, les agradecemos a todos. Nos vemos en septiembre. Esténse pendientes porque esto todavía no termina. Y vamos a despedirnos, ¿qué les parece? Con la voz del cronista de este sabrosísimo capítulo de los chiles en nogada. Escuchémoslo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pero Luz Aída, para nosotros llegó la hora de acudir a un restaurante. Hoy, David, aquí, bajo los portales, con divisa de Puebla y pasaporte a la nostalgia. A ver, sentémonos. Sugiérame, recomiéndeme. El mesero sonríe, libreta en mano. Adivino, nos va a dictar una clase. Cuidado. No quiero mentiras ni exageraciones, porque lo sabemos todo. Señor, aquí está la carta. Es la temporada de los chiles en nogada. Usted debe de saber que se crearon para agasajar a... Ya, por favor. Bajen el telón. Puebla de mis amores ya terminó. Sin explicaciones, amigo. Con divisa de Puebla, hoy más que nunca, amigo, que nos sirvan los chiles en nogada.